flexiono las rodillas, trabajo con mis básicas, pero voy a salir al revés. Si quiero salir con mi derecha, la que tengo que flexionar es mi izquierda. Baja mi izquierda con una básica, mi derecha va a subir y ahora ¿qué hago? Desplazar, porque estoy trabajando con la derecha. Desplazo y ahora vuelvo a cambiar la básica con todo mi peso, mi derecha, redondito hacia abajo. Ojo, recordamos que estamos trabajando con desplazamientos y con básicas, por lo tanto, yo no puedo estar aquí, con mi básica abajo, desplazar aquí y de repente volver a hacer la básica y pasar al otro lado, ¿vale? Lo que tenemos que tener muy claro es dónde estoy en cada momento, qué pierna está trabajando. Bajo izquierda, paso a la derecha y ahora estoy en mi derecha, por lo tanto mi básica baja en la derecha. Sigo estando en mi derecha, ahora me empujo absolutamente todo el peso hacia la izquierda, mi izquierda baja, mi derecha obviamente sube, cambio, bajo, cambio, bajo, cambio, bajo, cambio, bajo. Y aquí se formaría mi 8, ¿vale? ¿Qué pasa con el otro? Puedo poner punta, es más, lo puedo hacer en puntillas, sale muchísimo más grande, más bonito y me permite bajar y subir las caderas, que es un movimiento súper chulo, ¿vale? Entonces recordamos lo que trabajan, que realmente tanto en un 8 como en otro, lo que voy a hacer es hacer este movimiento de rodilla que parece que estoy en un step, este movimiento, ¿vale? Lo que estoy trabajando siempre es con las caderas básicas y con desplazamientos, no estoy usando nada más. Cuando pongo una punta, por ejemplo, los 8 hacia arriba, es muy fácil caer en este de pa, estirar, pa, estirar, pa, estirar, pa, estirar. Pero es que al final estoy haciendo un esfuerzo tremendo, no estoy haciendo el dibujo que me interesa y es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo hacerlo bien. Lo único que hay que intentar es tener un poquito de paciencia y trabajar, sin más. Y sobre todo siempre que te corrija alguien, ¿vale? Para evitar estas cosas, que de repente te encuentres estirada, las rodillas estiradas como 2 palos y haciendo esto que da el pego, pero realmente no es el 8 que pretendemos, ¿sí? Necesitamos estar siempre con nuestro pesito abajo, nuestra flexión de rodillas y aquí trabajando siempre con las básicas. Ojo, otra cosita también. Si os fijáis, si lo hacemos correctamente y apretaditas, vamos a notar mucha molestia aquí, en esta zona de los laterales. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando un montón con este 8 son los oblicuos, ¿vale? Entonces eso más adelante vais a entender por qué os lo digo. Porque este 8 se puede hacer en el suelo. Entonces en el suelo me diréis, ¿cómo lo voy a hacer en el suelo si no utilizo las rodillas? Se puede hacer con el trabajo de los abdominales, más adelante lo veremos, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. La verdad es que sí que hay que trabajar un poquito con este para que quede un poquito bien. Y os espero en los siguientes vídeos. Si os gusta, os suscribís. Cualquier duda que tengáis, me mandáis un mensajillo. Y nos vemos en el siguiente